Muy buenos días a todos los oyentes de nuestro programa Buenos días, Señor. Damos la bienvenida a este tiempo devocional, este espacio que hacemos cada mañana para iniciar nuestros días meditando en la palabra de Dios, recibiendo esa leche espiritual no adulterada, ese alimento que nos fortalece, que nos levanta y que nos llena de paz y de sabiduría. Recuerde que lámpara es a mis pies, a nuestros pies, la palabra de Dios y lumbrera a nuestro camino. Mi nombre es Carlos Muñoz y les doy la bienvenida a todos aquellos que se conectan a través de nuestro canal de YouTube de la Iglesia Renacer Evangelista Internacional. Quiero invitarles antes de iniciar la meditación del día de hoy, entonces, que escuchen este audio hasta el final, que lo compartan con otras personas, que le den me gusta, que es muy valioso para nosotros, y también pues que se suscriba a nuestro canal si no lo ha hecho, y para que haga parte de nuestra comunidad de amantes y estudiosos de la palabra de Dios. El día de hoy vamos a iniciar un nuevo estudio. Continuamos con los libros de los profetas menores, esos profetas menores pues que corresponden a la última parte del Antiguo Testamento. Son 12 profetas. Y hoy vamos con una historia muy particular, y es el libro de Jonás. Pues que es un libro muy famoso en la Biblia, pues que se lo enseñamos mucho a nuestros niños y le atrae mucho a muchas personas, sobre todo al grupo infantil, por el tema de que, pues, que una ballena se come a un hombre y luego lo deja en la tierra. Entonces, pues esa es una de las cosas atrayentes del libro. Pero hay muchas cosas más que nos enseña el libro de Jonás. Más allá de ver una historia pues que parece caricaturesca, que es real, además de todo, vamos a aprender muchas cosas. Nos tiene unas enseñanzas este libro bastante poderosas para nosotros. Entonces, ¿quién fue Jonás? Bueno, Jonás fue un profeta de una región del norte de Nazaret llamada Gadefer, que profetizaba para el reino de Israel, para el reino del norte. ¿En qué tiempo? Bueno, en la época de Jeroboam II, este rey que estuvimos estudiando en el libro de Amós, y que nos mostraba pues que había, este rey trajo pues mucha prosperidad, muchas conquistas, hubo mucha abundancia en ese tiempo, pero el libro de Amós nos dejó ver que esa abundancia pues era a costo de engañar a los pobres, de cometer injusticias, del engaño, de los negocios fraudulentos. Bueno, todo eso lo vimos en el libro de Amós. Y Jonás significa paloma. Eso significa el nombre de Jonás. Y Jonás nos da unas enseñanzas bastante fuertes y tiene un impacto bastante fuerte. Primero, porque Jonás, pues, Dios lo llamó a predicarle a una ciudad extranjera. O sea, Dios lo llama a predicarle, en este caso no le predica a Israel, sino que Dios le da la orden, Dios le da el mandato de ir a predicar a la ciudad de Nínive. ¿Qué era Nínive? Pues Nínive era la capital del imperio asirio. Podríamos decir que era el imperio más poderoso de la época, era la potencia mundial, y pues los asirios se caracterizaban por su crueldad, se caracterizaban por tener unas formas pues bastante crueles con sus enemigos, y pues ellos eran los enemigos de Israel, era el enemigo en ese tiempo. De hecho, el reino de Asiria, pues unos años más tarde, conquistaron Samaria, destruyeron Samaria y se llevaron a todos los habitantes, pero no se los llevaron de cualquier manera. Se los llevaron en cadenas, se los llevaron con ganchos en sus narices, como si fueran peces, como si fueran pescados, con unas crueldades bastante
bastante grandes, bastante fuertes. Y pues Jonás no quería a los asirios. Él no quería a los asirios, él odiaba a los asirios. Ellos eran pues considerados por las personas como Jonás y muchos otros como el enemigo. Y, eran aborrecidos de Jonás. Y ahí donde viene el punto. Entonces el libro de Jonás nos relata la historia de un hombre a quien Dios le ordena que ame a sus enemigos, los ninivitas. Tal como a veces pasa en la vida real, pues el profeta Jonás hizo lo contrario de lo que Dios le había mandado. Él se niega a ir al pueblo, a ir a hablarle a un pueblo que odiaba, y en lugar de hacerlo, pues él trata de escapar. Entonces ahí en todo este relato, pues nos vamos a encontrar muchas enseñanzas, muchos consejos y muchos principios que el Señor quiere mostrarnos y que quiere darnos. Cuando leamos Jonás, esto es una última cosa antes de entrar a leer a la lectura, pues ustedes que están estudiando la Biblia con nosotros, que están siguiendo el estudio, y yo espero que ustedes pues estén tomando notas, estén atentos a este estudio. Cuando se lee Jonás, hay que tomar nota de los cambios por los que pasa la ciudad de Nínive. Es muy importante. Es también importante tratar de observar y de ver los cambios que van tomando lugar en Jonás. Y observe cómo Dios lo va presionando para que cambie. Luego vamos a preguntarnos, ¿qué les decía este libro a los lectores originales, los israelitas? ¿Y qué nos dice a nosotros? Entonces, es bien importante meternos dentro de la lectura y entender qué nos dice el Señor, qué nos va a decir el Señor a través de esta lectura tan interesante. Vamos a leer entonces el libro del profeta Jonás, vamos al capítulo 1, dice así: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Y en esta primera parte entonces nos encontramos pues la introducción del libro, donde nos dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai. O sea, una vez más nos está diciendo que esto no es una palabra inventada, que esto no es una palabra que Jonás se haya imaginado, sino que es una palabra directamente que viene de Dios. O sea, Dios le dijo una palabra, Dios le habló a Jonás, y aquí nos dice hijo de Amitai. Y eso aquí nos manda una referencia que está en 2 Reyes 14:25, que nos muestra pues la única referencia que hay en el Antiguo Testamento. Aparte del libro, hay solamente un pasaje que menciona a Jonás, y es que él le profetizaba positivamente a Jeroboam II. O sea, él era muy amigo del rey y profetizaba para el rey. Y dice, ¿qué fue lo que le dijo Dios? Dios le dice: levántese y vaya a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. O sea, la orden fue clara: váyase a Nínive, váyase a Nínive y pregone, háblele a Nínive, pregona contra ella. O sea, ¿qué significa pregonar contra ella? Pues predecir
que va a haber una destrucción, que va a venir un tiempo malo, que va a ser destruida la ciudad. O sea, eso era todo lo que tenía que decir Jonás. O sea, prevenir la ciudad y decir, Dios les manda a decir que esta ciudad va a ser destruida. Eso era lo que tenía que decir Jonás. Pero vamos a mirar, ¿dónde era Nínive? Bueno, Nínive era la capital del imperio asirio. ¿Dónde quedaba el imperio asirio? Bueno, el imperio asirio, para que usted se ubique en un mapa, quedaba, a ver, si nos ubicamos en el mapa del cercano oriente y del medio oriente, es al norte de Irak, al norte de Irán, al sur de Turquía y al noreste de Siria. O sea, si usted forma un círculo con esas 4 fronteras, ahí más o menos se va a encontrar el imperio asirio. Y Nínive está ubicada en Irak, estaba ubicada en lo que es hoy el país de Irak, en una ciudad llamada Mosul, una ciudad que fue muy castigada por la guerra contra el Estado Islámico hace unos años. Ha sido muy famosa. Yo sé que cada uno de ustedes la ha escuchado nombrar. Yo le invito a que investiguen un poquito sobre esa ciudad. Ahí en medio de esa ciudad se han hallado los restos de la ciudad de Nínive. Y es una ciudad, Mosul es una ciudad muy grande y es una ciudad pues que, como les digo, fue atacada recientemente, hace unos años, por el Estado Islámico, y pues ellos se defendieron bastantemente y creo que no pudieron tomar la ciudad. Bueno, es en Nínive. Nínive de todos modos pues fue destruida años más tarde, porque también aquí tenemos que anotar que el profeta Nahum, que lo vamos a leer más adelantico, también profetizó para Nínive. También es una profecía a Nínive. Nínive era la capital del imperio asirio. Era la capital, era el centro de operaciones, donde estaba pues toda esta dinastía de reyes, Sennacherib, y bueno, toda esta dinastía de reyes estaban ahí. Era una ciudad muy poderosa, era una ciudad con muchos hombres, una ciudad muy bien armada, era toda una potencia militar. Y Dios le dice, vaya hacia Nínive, esa gran ciudad, y predique contra ella. O sea, Dios le habló explícitamente a Jonás y le dijo, vaya a predicar a Nínive. ¿Y qué hizo Jonás? ¿Qué hizo Jonás? Dice el versículo 3 que Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová, y dice que a Tarsis. ¿Dónde es Tarsis? Bueno, Tarsis es una ciudad que es una región que está ubicada en la costa suroccidental española, lo que hoy conocemos geográficamente como Huelva y Cádiz y Sevilla. En esa región, bueno, y el Algarve en Portugal también. En esa región estuvo asentada mucho tiempo una cultura que es la cultura de los tartesos, que es muy común por los lados de Huelva. Entonces, si observamos bien, si miramos bien el mapa, pues el puerto de Jope está en un lado del Mediterráneo y Tarsis está al otro lado del Mediterráneo. Y estamos hablando de que literalmente era el fin de la tierra conocida. O sea, el lugar más lejano donde podía irse Jonás. Recuerde que el América se descubrió apenas en 1492, en el siglo XV. O sea que con lo que se conocía en los mapas del último lugar del mundo, pues era Tarsis o Tartesos. Y dice que Jonás se levantó para huir. ¿Para qué? Y miren los motivos: para huir de la presencia de Jehová. Y cogió una nave en sentido contrario. Cogió una nave en sentido opuesto. ¿Por qué? Porque Jonás no le gustaban los ninivitas. Porque a Jonás odiaba a los asirios. Y él simplemente dijo, yo que voy a ir por allá a hablarle a los asirios. ¿Qué va? Hago lo que yo quiero. Y dice que él huyó de la presencia de Jehová. Y note bien aquí una palabra. Yo quiero que usted observe una palabra. Y dice, y descendió a Jope.
y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. O sea, 2 veces nos está diciendo que Jonás quería alejarse de la presencia de Dios. Ahora, Jonás tenía la percepción de que Dios solamente estaba en la tierra de Israel. Él tenía la percepción, por lo que se ve aquí, de que él solamente estaba dentro de los límites del reino de Israel y nada más. Entonces, por eso quizá dice que él quería huir de la presencia de Jehová. Él no había entendido de la magnificencia y del poder de Dios. Pero aquí vamos a ver en este pasaje también cómo Jonás empieza un camino hacia abajo. Y ahí aparece la palabra descendió. Y usted va a ver, vamos a ir mirando la decadencia de un profeta, de un hombre de Dios. Y dice que él quería irse lejos de la presencia de Dios. Él pagó su pasaje, se subió al barco, pero dice el versículo 4, dice ahí en el versículo 4 al versículo 7, que el Señor hizo levantar una gran tormenta, un gran viento en el mar, un viento que parecía como si se fuera a partir la nave, como si se fuera a partir el barco. Una tormenta tan violenta que los marineros pues no podían controlarla, no podían controlar el barco, tuvieron miedo por su vida y dice que empezaron a clamar a sus dioses porque eran idólatras, eran supersticiosos y empezaron a clamar a sus dioses. Estaban haciendo pues de todo para poder controlar el barco, para poder remar, para poder que el barco no se hundiera. Y dice en el versículo 5 que Jonás, ¿cuál era la actitud de Jonás en medio de esa tormenta? Dice que había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. O sea, primero nos dice que descendió a Jope, póngale atención. Luego nos dice que dentro del barco bajó hasta el punto más bajo de la nave y se acostó a dormir. O sea, seguía bajando. Él seguía en su descenso espiritual. Dice que se acostó a dormir. Y de aquí aprendemos algo bien especial. Jonás, un hombre de Dios, un profeta de Dios, se arma la tormenta que se arma y Jonás parecía como que no fuera con él. Él parecía como que si ese problema que había a su alrededor, pues no era con él, no era su problema y prefirió acostarse a dormir. Y es una mentalidad indolente. Estamos viendo aquí que el hombre de Dios, el siervo de Dios, se le enfría tanto su corazón que cuando empiezan estos problemas, estas situaciones, todo el mundo a correr de un lado para otro, todo el mundo buscando salvar su vida, buscando soluciones para que el barco no se hunda, y él seguía durmiendo. Y esto aquí nos deja un mensaje. Miren, muchos cristianos, muchos creyentes, muchas personas que tienen a Cristo en su vida, pero cuando aparecen los problemas, cuando aparecen las situaciones críticas, cuando aparecen las tormentas de la vida alrededor de donde estamos, no se inmutan a orar, no levantan su oración, prefieren seguir durmiendo, prefieren seguir viviendo el sueño de los justos, prefieren seguir en su carnalidad. Eso era lo que le pasaba a Jonás. Entonces dice que él se bajó a dormir, estaba durmiendo, y el patrón de la nave, el jefe, el encargado del barco, que es el patrón de la nave, se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. O sea, una persona de fuera, una persona pagana, una persona extraña, viene y le dice a Jonás: levántese, hombre, levántese a orar, deje de ser perezoso. Una persona de fuera tiene que venir a decirle a un hombre de Dios, a un profeta, a un ungido del Señor: levántese,
Levántese a orar. No sea perezoso, no sea dormilón. ¿Qué tienes? Que perecemos. Mire, eso es un punto bastante fuerte. Jonás estaba en un descenso espiritual. Entonces dice el versículo 8, dice el versículo 7, y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Mire, ellos intuían que era por causa de alguien que estaba en el barco que el mar se había levantado tanto, que esa tormenta se había levantado. O sea, ellos, imagínense esto, unos incrédulos, unas personas idólatras, unas personas supersticiosas, tenían más entendimiento que el mismo Jonás. Ellos tenían más entendimiento que el mismo Jonás. Entonces ellos intuyeron y dijeron, esto no es normal. Esto es que aquí hay alguien que está ocasionando esta tormenta. Y mira lo que dice el verso 8. Vamos a leer. Entonces, dice que echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Y aquí viene algo bien especial. Dice el Salmo 16 que nuestra suerte está en manos de Dios. Tú sustentas mi suerte. Dice lo que dice la palabra de Dios. O sea, Dios es el que define siempre lo que nos va a beneficiar a nosotros. Todo depende del Señor. Ahora, esta primera parte nos deja también una enseñanza, y es que no podemos huir de la presencia de Dios. De Dios no se puede huir. De los propósitos de Dios no se puede huir. Voy a leer el versículo 8. Dice, entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él les respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él les respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Y vamos a mirar entonces que aquí confrontan a Jonás. Aquí Jonás es confrontado y ellos le dicen, pues le hacen algunas preguntas y le dicen, bueno, Jonás, decláranos, ¿usted por qué está aquí? Muéstrenos, díganos, ¿usted por qué está aquí? ¿Usted de dónde viene? ¿Cuál es su oficio? ¿Qué es lo que pasa con usted? Porque Jonás ya de antemano les había dicho, pues, que él era cristiano, que él era creyente, que él era hebreo, y que estaba huyendo de la presencia de Dios. Y entonces dice el versículo 9, él les responde, sí, yo soy hebreo, temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Él no les dijo que era profeta. Él simplemente les dijo una frase cliché, una frase de cajón. Yo soy hebreo. Ah, sí, es que yo soy cristiano. Y vamos a mirarlo desde el punto de vista actual en nuestra vida hoy. Se arma una tormenta, se arma toda una hecatombe y empiezan a cuestionar. Entonces la persona responde, sí, es que yo soy cristiano. Yo soy cristiano, yo le temo al Señor, yo voy a la iglesia, pero bueno, si la culpa es mía, entonces pues arrójenme al mar. O sea, esa es como la solución que se le ocurría a Jonás. Y por eso le dicen, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Y él les respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. O sea, Jonás, pues no se le ocurrió otra solución. Él no se le ocurrió otra solución. Él no dijo, vamos a orar, venga, voy a pedirle perdón al Señor, voy a entrar en comunión con el Señor otra vez. No. Él simplemente dijo, pues ya, si el problema soy yo, pues entonces arrójenme al mar. O sea, él no tuvo tampoco el coraje, porque él sabía que eso era pecado, de arrojarse él al mar.
Pero mire esto, Jonás les dice eso, tómenme y échenme al mar. Dice, y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, dice el verso 13. Mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Y mire lo que dice el verso 14. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, e hicieron votos. Mire lo que sucede aquí. Mire lo que sucede aquí. Primero, estos hombres, por todo lo que está pasando, entendieron que esto venía de parte de Dios, de un Dios todopoderoso, de un Dios eterno, de un Dios que estaba por encima de todos los dioses. ¿Y qué pasó? Estos hombres tuvieron temor de Dios. Estos hombres tuvieron temor de Dios. Estos hombres, en medio de la tormenta, dice que clamaron a Jehová. Se arrodillaron delante de Dios, clamaron a Dios y le dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Qué palabra tan fuerte, qué declaración, qué reconocimiento. Pero también, vamos a decirlo así, qué vergüenza para Jonás. Un hombre que había sido tocado por Dios, un hombre que había sido encargado por Dios para un mensaje, termina en estas condiciones. Termina en estas condiciones. Y dice que estos hombres con mucho temor lo echaron al mar y el mar se aquietó. Y dice el versículo 16, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Estos hombres se convirtieron. Estos hombres se convirtieron porque Dios no quiere que ninguno perezca. Dios no quiere que ninguno perezca. Ahora, si miramos la ruta de Jonás, vamos a ver y vamos a hacer un resumen aquí de todo el capítulo. Jonás descendió de Jope, luego se metió al barco y se metió hasta la parte más baja del barco a dormir. Luego cayó al mar. Y entonces podríamos decir, pero bueno, ¿se podrá caer más bajo? Mire lo que dice el versículo 17. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. O sea, el profeta Jonás estaba viviendo un proceso de descenso espiritual. Estaba viviendo un proceso de decadencia a nivel espiritual. Y aquí vamos a entender varias lecciones ya para que terminemos el tiempo de este devocional. Primero, la primera lección es que del propósito de Dios no podemos huir. La mayoría de los que me están escuchando aquí somos cristianos, personas que hemos sido tocadas por el Señor, personas que hemos aceptado a Cristo en nuestra vida y hemos caminado con Él. Ahora, por el hecho de haber recibido a Cristo, de haber aceptado a Cristo y de caminar con Él, el Señor mismo nos ha dado una comisión. De pronto usted puede decir, pero es que bueno, yo no soy profeta. Está bien, no todos han sido ungidos como profetas, pero todos como cristianos hemos recibido una comisión. Hemos recibido unas órdenes de parte de Dios. Pero que el Señor nos las ha dado a nosotros. Y muchos hemos hecho lo contrario. Hemos tomado la actitud de Jonás. Dios nos dice una cosa y hacemos exactamente lo contrario, exactamente lo opuesto. Pero de Dios no podemos huir. Del propósito de Dios no podemos huir. Y es por eso que aparecen las tormentas. Es por eso que aparecen esas situaciones. Porque precisamente esto, Dios
quería que Jonás, el propósito de Dios era que Jonás fuera a Nínive. No que fuera a Tarsis. Tarsis es una tierra muy hermosa, muy bella. Nosotros, de hecho, a nivel personal, estuvimos viviendo allí muchos años. Y allí conocimos muchas personas que son bastante valiosas para nosotros. En Huelva. Desde aquí les mando un saludo a todos los que me escuchan desde Huelva, desde la ciudad de Huelva, que es la ciudad de Tarsis. Pero Dios no quería que Jonás fuera a Tarsis. Dios quería que Jonás fuera a Nínive. Y por eso levantó la tormenta. Por eso preparó un pez. Tenía un pez preparado, un gran pez. Y de eso pues vamos a hablar en el siguiente capítulo. Tú no puedes huir de los propósitos de Dios. Y esto aquí esta es de acuerdo, es igual a lo que dice el Salmo 139, versículo 7 en adelante. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. No podemos huir de la presencia y de los propósitos de Dios. Si Dios a nosotros nos trazó un plan, nos dio una orden, tarde o temprano ese propósito se debe cumplir, porque Dios quiere que lo cumplas. Y esa es la lección que aprendemos de aquí de Jonás, de este primer capítulo de Jonás. Ahora, la lección general, la lección global es ¿qué tanto ama Dios a los enemigos? ¿Por qué Dios quería darle una oportunidad a Nínive? ¿Por qué? Porque Dios siempre está esperando que el pecador se arrepienta. Dios siempre está esperando que el pecador se arrepienta. Y para eso iba a utilizar a Jonás. Entonces, amado oyente, no pretendamos huir de los propósitos de Dios. Es imposible. Es imposible huir del llamado. Es imposible huir de esa orden que Dios nos dio. Porque Dios nos dio una orden. Dios nos dio unos mandamientos. Vamos a cumplirlos y vamos a obedecerlos. Vamos a tomar la decisión hoy de obedecer esos mandamientos. Ahora, en los siguientes capítulos vamos a mirar el proceso que vivió el profeta Jonás. Yo le invito a que oremos. Padre Santo y Poderoso, te damos gracias en esta tarde. Gracias, mi Señor amado, por derramar sobre nuestras vidas este hermoso tiempo, por derramar tu palabra, Señor, por derramar de tu gracia, de tu amor y de tu bondad sobre nuestras vidas. Mi Señor, en este día venimos delante de ti para pedirte perdón. Para pedirte perdón, Señor, porque quizá muchas veces hemos tomado la misma actitud de Jonás. Tú nos has dicho una palabra. Tú nos has dicho, Señor, nos has dado una orden, algo que debemos hacer en nuestra vida. Pero hemos hecho exactamente lo contrario. Y eso se llama rebeldía. Perdónanos, Señor, si hemos sido rebeldes. Perdónanos, Señor, si hemos desobedecido tu palabra. Perdónanos, Padre eterno, si hemos menospreciado la palabra que tú mismo nos has dado. Y es más, muchas veces nos hemos quedado callados. Y otros de fuera, han tenido que venir a exhortarnos. Otros paganos, incrédulos, han tenido que venir a decirnos palabras que nos animan y nos levantan cuando debería ser al contrario. Padre eterno, yo te doy gracias. Gracias, mi Señor, por este regalo tan especial que nos has dado de poder servirte. Ayúdanos, Señor, a valorar
el hecho de que somos tus siervos, el hecho de que somos tus escogidos, de que tú nos has escogido, Señor. Padre Santo y poderoso, nuestras vidas hoy están en tus manos. Te pedimos que nos ayudes a obedecer. Te pedimos, Padre eterno, que nos ayudes a seguir tus palabras, a obedecer tus palabras, Señor. Que permita, Señor, que tus palabras, tus mandamientos sean deleitosos para nosotros. Que tus cuerdas nos caigan en lugares deleitosos. Gracias, mi Señor, por la heredad que nos ha tocado. Gracias por escogernos como tus hijos, como tus siervos. Gracias, Señor, por la misión que tú nos has dado, Señor. Ayúdanos a cumplirla con efectividad, Señor, y con amor. Yo te alabo, Padre, y te bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén.